Ya que no hay charlas presenciales, al menos por aquí en Sudamérica, voy a aprovechar mi canal y este video para darles una charla virtual. El título que le pondría sería Flutter para todos. ¿Por qué para todos? Porque va a ser orientado tanto como a programadores que están iniciando con Flutter, hasta programadores que ya saben Flutter y hasta personas orientadas al negocio. ¿Y por qué programadores que ya saben Flutter verían este video que no es tan avanzado? Porque seguramente a ustedes les preguntan, ¿no? ¿Qué es Flutter? ¿Cómo lo puedo usar? Entonces creo que podrían usar este video como guía. Y para personas orientadas al negocio, ¿por qué? Digamos Product Manager, Project Manager, personas que están iniciando una empresa. Porque creo que deberían conocer un poco más de esta herramienta para que luego puedan tomar una decisión. Hace un tiempo ya hice un video sobre qué es Flutter y por qué, pero lo hice sin lenguaje, sin palabras. Fue un video un poco gracioso. Les voy a dejar el link aquí por si no lo han visto. Dura 7 minutos, es muy corto, pero es muy gracioso y puedan un poco entender de lo que es Flutter. Pero en este video sí voy a mostrarles un poco de información, un poco de código, y para que al final ustedes mismos saquen sus conclusiones. Voy a tratar de que este video no sea muy largo para que no se aburran, voy a ir con la información clave y concisa. ¿Qué es Flutter? Si nosotros vamos a la página web oficial, encontramos la definición exacta. Flutter es un conjunto de herramientas creado por Google que nos permite construir aplicaciones bellas, compilados a nativo, para dispositivos móviles, para web, para escritorio y para dispositivos embebidos con un solo código base. ¿Cómo empezar? Lo primero, necesitas conocimientos de programación. Si no tienes conocimientos de programación, toma un curso de programación básica primero. Luego que ya conoces un poco de programación, entra a la página oficial y en el botón Get Started, ahí presiónalo y te va a salir qué sistema operativo usas y te va a dar todas las instrucciones para instalar. Está todo detallado ahí. ¿Por qué Flutter? Para esto voy a usar dos imágenes que siempre he usado en mis charlas presenciales, seguramente los que han estado ahí recuerdan. La primera es el castillo y el laberinto. El castillo representaría una aplicación construida en nativo, en Android y iOS, y el laberinto todo lo que pasamos para poder llegar a ese castillo o para poder construir ese castillo, ¿no? Y por el otro lado tenemos la casita humilde y el camino sencillo, que podría representar los frameworks híbridos como PhoneGap, ¿qué otro más? Podría decir, bueno, en general framework web, aplicaciones web. Que ¿por qué la casa humilde? Porque el resultado que obtenemos no es el esperado, digamos que la aplicación no va tan fluido, hay algunos problemas ahí. Y el camino es porque es un poco más sencillo de realizar, porque no requiere conocimientos en dos plataformas diferentes. Ahora me van a decir, pero ¿por qué un laberinto para el castillo y las aplicaciones nativas? Voy a mostrarles 4 problemas, los retos que se enfrentan al crear aplicaciones, ¿ok? El primero sería el Reach and Retention. Cuando queremos lanzar aplicaciones, normalmente cuando tu empresa, tu tienda quiere lanzar una aplicación, no la lanzas para una sola plataforma, las lanzas para Android y para iOS, que son los sistemas operativos más usados, ¿ok? Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas un equipo de Android, un equipo de iOS que tengan conocimientos. No puede ser que un equipo tenga un conocimiento básico y el otro avanzado, porque tu aplicación no va a quedar igual, no se va a ver igual, ¿no? Para eso nace otro problema, que es el High Quality Look and Feel, que quiere decir que las aplicaciones deben ser similares, no igualitas, porque cada uno tiene su propio estilo de plataforma, pero muy similares en cuanto a funcionalidad, ¿no? Entonces es más difícil coordinar el tema de aplicaciones nativas, porque estás en dos equipos, la coordinación tiene que ser muy similar. He visto casos aquí en Perú, donde estoy, que aplicaciones de un banco en una plataforma están mucho más avanzado, ya cambió la UI, y en la otra plataforma está totalmente diferente. Es súper raro, ¿no? Y el otro problema es time to market, que cada vez que necesitamos lanzar un feature hay que iterar rápidamente, ¿no? Pruebas, QA testing, imagínense, para Android, para iOS hacer lo mismo 2 veces. Los bugs que encuentras en Android puede ser que no estén en iOS, o hay bugs en los dos, es un poco pesado. Y el último, que es affordability, que quiere decir que el tema de los pagos, contrataciones. Al ser 2 aplicaciones, 2 plataformas diferentes, necesitas contratar 2 equipos. Si tu empresa recién está empezando, imagínense, contratar, no sé, un desarrollador para cada uno, senior, no vas a contratar un senior y un junior. No sé, los gastos se incrementan, ¿no? En vez de aprovechar a ese grupo de personas para que se concentren en features, no sé, en algunas funcionalidades extras, en lugar de hacer lo mismo en 2 plataformas o en 2 lenguajes diferentes. Hasta ahí no he respondido por qué Flutter, pero lo voy a responder mientras les muestro un poco de código, cómo se ve, qué es lo que hace un programador para crear una aplicación Flutter.
Y ya estamos en la parte del código. Como verán, mi entorno de desarrollo es Visual Studio Code. Se puede usar Android Studio e IntelliJ también. Ustedes deciden. Y solamente tienen que instalar un plugin nada más de Flutter para el respectivo entorno de desarrollo. ¿Ok? El código es Dart. Todo lo que ven aquí es Dart. La interfaz, la lógica, todo está escrito en Dart. La UI es modo declarativo. Así que mientras vamos... Es como un rompecabezas. Vamos agregando widgets. En Flutter todos widgets para poder construir elementos o interfaces de usuario. Este es el ejemplo que me viene por defecto. Este es el proyecto que me creó con un archivo main.dart. Tenemos proyectos aquí Android y iOS. ¿Por qué? Porque aquí están los proyectos de cada plataforma con toda la información. Aquí tenemos el InfoPeliz, el Delegate en Swift. En Android, el Android Manifest. También tenemos el Gradle File. Todo como un proyecto nativo. Eso quiere decir que podemos comunicarnos con código nativo por medio de Platform Channels. Así que se puede escribir código nativo también, pero bueno, solamente en caso sea requerido. En el PubSpec tenemos, es como que podemos declarar las bibliotecas que vamos a usar o packages o paquetes en el cual podemos usar cosas que ya están creadas, predefinidas. Eso lo podemos encontrar en pub.dev. Pub.dev o pub.dev. Ahí van a encontrar cualquier package que quieran. Por ejemplo, uno de carrusel, una de lista de tarjetas animadas, animaciones, etc. O sea, ya hay cosas listas que ustedes no tienen que preocuparse. En esta ocasión voy a incluir HTTP rápidamente. Cualquier versión le voy a decir. Aquí pueden especificar qué versión quieren. ¿Para qué? Porque voy a hacer después un ejemplo usando HTTP, ¿no? Conectarme a un servicio. Ok, entonces les explico rápidamente esto. ¿A qué me refiero con Flutter, con la interacción? ¿Por qué dices que es tan rápido que podemos hacer código para ambas plataformas? Estoy borrando comentarios nada más. Y miren esto. La UI declarativa. Scaffold es una plantilla. Dentro tiene un campo que se llama AppBar, que es una barra que está aquí. Ustedes ven. Le está pasando un título como variable. Esto los que conocen de programación les va a ser sencillo. ¿Qué dice? Centro. Al centro hay una columna con dos elementos, uno encima de otro, y aquí está texto y otro texto, es un componente visual. Y aquí esta plantilla también tiene un campo que es Floating Action Button, en el cual está este botón flotante. Sencillo, ¿qué hace este botón? Incrementa el contador y llama a setState, a este método, para que refresque el estado. Esta variable contador fue definida aquí en 0 y va aumentando en 1, ¿no? Miren, presiono, hace que refresque todo y el contador que está aquí declarado aumenta. Ahora, ¿cómo puedo iterar tan rápido con Flutter? Miren, imagínense que quieren cambiar el color del diseño, está en azul, ¿no? Voy a ponerle rojo, grabo y ya está. ¿Vieron cuánto me tardó? No he reiniciado la aplicación, voy a hacer otra operación. Incluso de lógica, ¿ya? No solamente UI. Está sumando, ¿no? ¿Qué pasa si resto? Grabo, presiono y ahora va restando, ¿no? Negativo, ¿no? Entonces no estoy bajando la aplicación, no estoy deteniéndola, no estoy perdiendo tiempo recompilando todo, ¿no? Así que ahora voy a cambiarle el estilo a... ¿Qué tal si le cambio a esto? Voy a agregarle un estilo personalizado a este texto. Ok, creo mi objeto text style, le pongo el tamaño de la fuente y le pongo 40. Ya está. Automáticamente ven el cambio ahí en tiempo real. No pierdo mucho tiempo escribiendo layout en un diferente lenguaje o bajando la aplicación, subiéndola. Ven qué rápido puedo iterar con Flutter. Y otro ejemplo que siempre hago es cuánto tarda en crear un menú lateral, ese menú hamburger en plataformas como Android y iOS. ¿Qué tan complicado es? Y en Flutter, ¿qué tan complicado puede ser? No sé, vean ustedes, ya está. ¿Ven? Simplemente tiene un campo, el template que es Drawer. Yo uso el widget que ya existe, Drawer, que también podemos ver el código fuente, que ya está creado dentro de la plataforma de framework de Flutter. Y bueno, ahí está, ¿no? Podemos meter elementos dentro de esto. Vamos componiendo widgets, esto se basa en composición de widgets. Y puedo ponerle lo que sea, ¿no? Hello, ya está. Y ya que está arriba, ¿no? Entonces si le pongo un center, un widget centrado, entonces voy componiendo elementos así. ¿Ven? Aquí está, rápidamente. Dicho esto, vamos a hacer un ejemplo rápido, un ejercicio práctico construyendo widget mientras estoy hablando. Voy a importar HTTP, el paquete que ustedes vieron, ahí está. Le voy a poner un alias. Y lo que voy a hacer, o lo que quiero, es que en lugar de hacer el contador, usar el contador, voy a cargar un web service, un servicio. Y pintarlo en pantalla, pintar los elementos. Estoy usando este servicio, miren, aquí está. En el cual me trae un listado de las 7 maravillas en un JSON, un objeto JSON. Así que puedo obtener el título, el title, description y la imagen. Entonces aquí tengo que usar una petición asíncrona. Así que le digo a mi método que sea async. Hay un await porque voy a esperar. Y aquí voy a declarar, voy a borrar este counter, ya no me sirve. Borro esto aquí que sale error. Y voy a declarar un listado. Le voy a decir un list.
que va a ser opcional con la data list le voy a poner. Y está. Y esto lo asigno luego de obtener el servicio. Voy a hacer un decode del JSON, la data y el cuerpo. Ahí está. Ahora necesito un set state para que pueda refrescar el estado. Y cada vez que yo presione, entonces el botón va a entrar a traer el servicio, ¿no? Ya está. Y bueno, ya trajo en teoría, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un error? Por ejemplo, un error de datos nulos. ¿Cómo me recupero de un error en Flutter? Miren, voy a asignarle aquí null. Ya está, solamente para que vean. Y voy a asumir que ya está mi lista y voy a crear un widget de listado ahora. Entonces, lo que voy a hacer es... Este widget me permite construir elementos con buena performance. Voy a crear una imagen de network, que eso quiere decir que desde una URL voy a obtener primero el elemento, va a ser data list y el index. Y ahora, ¿cómo obtengo la imagen? Esto es un hash map, así que necesito acceder a image, creo que se llamaba image, y entonces puedo usar la URL. Boom, y ahí está. Y acá es opcional, así que ahora le tengo que decir cuántos elementos quiero mostrar. Va a ser de acuerdo a data list la cantidad de elementos que me traiga. Y le puedo decir que se extienda también 200 píxeles. Ahora sí grabo y me sale error. Me sale error porque me dice que está tratando de acceder. Pantalla roja, no es la pantalla azul de la muerte, miren. Está tratando de acceder a la lista, pero no hay ningún elemento, la lista está vacía o nula, ¿no? ¿Por qué? Porque le asigné aquí null. Entonces, ¿cómo solucionamos este error? Bueno, sencillo, yo estaba forzando el listado a nulo, así que vuelvo a comentar, grabo y... Obviamente aquí va a salir el mismo error porque no está entrando a setState para refrescar el estado. ¿Qué debo hacer? Presiono el botón, va al servicio y ya está. Ahí está mi listado, súper sencillo, ¿no? Usando widget nada más, image network, lo que obtengo del servicio y ya está. Entonces vamos a iterar un poco este ejemplo para finalizar con esto. Ya no quiero ver el listado en vertical, podría verlo en horizontal, pero de una forma más amigable. Así que voy a usar otro widget que se llama el Page View Builder. Es muy similar al List View, solamente que te construye páginas, ¿no? Entonces voy a copiarme este Item Builder, porque es lo mismo, el mismo widget que recibe. Y voy a hacer otros cambios más. A ver, ¿qué otras opciones tiene Item Builder? Son muy similares, miren. Item Count, tiene Count. Item Count también. Así que me copio esto también. ¿Qué otra cosa tenemos? Creo que con eso es suficiente. A ver, voy a guardar. Y veamos. Ahí está. ¿Ven? Ya tengo mi Page View Builder, que es un listado de páginas con los elementos. Ahí está. Bastante sencillo. No solamente quiero mostrar una imagen, sino un poco de texto también. Entonces, ¿qué tal si... creo otro widget aquí rápidamente que sea Home Item, le voy a poner. Y que podría recibir, en este caso voy a pasarle la imagen, le voy a pasar el título y la descripción puede ser también. Entonces podría pasarle la descripción. Miren rápidamente, para simplificar he creado una clase ciudad para no estar pasándole todos los campos. Miren, aquí está, súper sencilla. Imagen, título y descripción. Y esto le voy a pasar a mi home item aquí. Le voy a decir así, city, y ya está. Simplemente tengo que declarar en este widget la ciudad, city, y declararlo aquí como campo. Y eso sería todo. Nada más, ahora sí tengo este objeto y puedo usar nuevamente lo que tenía, que es image network, city.image. Y debería mostrar el mismo resultado, ¿ven? Pero si iteramos un poco más, a ver, vamos, recuerden que estamos componiendo aquí widget. Voy a crear un column para poner elementos encima de otro en vertical. Aquí iría la imagen, aquí podría ir un texto que sería el título. Y aquí podría ir otro texto que sería la descripción quizás. Estamos decorando un poco la UI. Aquí le voy a agregar otro widget que va a ser un card, que sea un tipo tarjeta. A ver, salió un error y está bien. Description, aquí le voy a poner tiene una propiedad este text. ¿Cómo sé que tiene la propiedad? Usamos el espacio y el command y acá te autocompleta. Entonces, ¿qué le puedo decir aquí? Overflow, y le puedo decir overflow. A ver, acá me dice también text overflow, elipsis quizás, y está, ¿no? Entonces puedo decirle cuántas líneas de máximo. Puede ser 4 líneas, ahí está.
me muestra algo de la descripción y le puedo obviamente ir cambiando el estilo. Vamos a cambiarle el título primero. Le voy a poner un que sea negrita, así que bold. El font size también que sea un 23, puede ser, ahí está. La alineación también podemos cambiarle, ¿no? A la izquierda un poco, sí. Un text align. Start. Ya, me falta expandir el column para que ocupe todo. Stretch. Ya está, ahora sí. Y le podemos dar incluso un padding aquí al column para que tenga unos espacios y no se vea tan pegado a los márgenes, ¿no? A todo, sí, está bien. Aunque en este caso solamente me interesaría al texto, ¿no? A los textos. Aquí puedo crear una subcolumna o ponerle un column a cada uno. Perdón, un padding. Entonces voy a hacerlo más simple nada más. Esto se puede mejorar. Ya está. Y este es un card, ¿no? Al card también le puedo poner un padding para que se separe y no esté tan pegado a los costados. Ahí está. Este padding tiene la propiedad de ponerle, perdón, este card tiene la propiedad de la elevación, donde le puedo poner una elevación para que se vea que está resaltando. Y creo que ahí está bien. ¿Qué más tiene el padding? Tiene clip. Tiene un montón de propiedades. Se puede personalizar a lo máximo que queramos, ¿no? Ahí está. Miren cómo se ve, cómo ha quedado. A ver. Ahí está. Se ve mucho mejor, ¿no? ¿Y cuánto me tardó esto? Rapidísimo. Entonces aquí podría darle un espacio de la imagen para abajo. Se pueden hacer muchas cosas aquí. Y de una manera rápida, estoy iterando rápido sin reiniciar la aplicación, ¿no? Ahí está. Ok, entonces vamos con lo siguiente, que voy a irme hacia otra página. Para irme a otra página necesito que otra página, así que voy a crear un archivo rápidamente, le voy a poner details, así. Que esto va a ser un widget, voy a importar material al inicio siempre. Y está mi widget que va a ser details page, le voy a poner así, es lo primero que se viene a la mente. Y voy a declarar una propiedad city que va a recibir la ciudad en la que estoy entrando, ¿no? Entonces aquí simplemente le pongo que requiere ese valor. Y eso es todo, tendría que pasarle. ¿Cómo le paso? Entonces aquí vamos a usar gestos. Cada vez que alguien presione el home item, voy a agregar un widget también que es gesture detector, se va a llamar. Este widget que hace que detecta gestos. Aquí, on tap, bueno, hay muchísimos eventos, on tap down, double tap, drag, un montón de cosas soporta. Yo solamente quiero el tap, nada más. Entonces cada vez que haga un tap a alguien, yo voy a navegar hacia otra página con el navigator y le voy a poner la otra página, que en este caso es details page, ¿no? Y me pide la ciudad. ¿Tengo la ciudad? Sí la tengo aquí, que la he extraído. Entonces grabo y cada vez que presione esto, ven, se fue a la página, ¿no? Obviamente está vacía, así que solo tiene un container. Voy a usar la plantilla, que es el scaffold. Ya está, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para que vaya atrás y todo eso, no? Agrego un app bar básico y ya está. Ya puedo ir atrás con el botón. Entonces ven como así de fácil, ¿no? Le damos un toque más divertido a esto antes de finalizar. Voy a dibujarle un cuerpo. Voy a usar el widget de stack. Esto me permite poner elementos encima de otro. Miren, aquí puedo ponerle, por ejemplo, ya le pasé la ciudad. Entonces podría ponerle la imagen y de la ciudad. Y podría ser que ocupe todo. A ver, le pongo un fit, box fit y cover. Y aquí le diría que la imagen se posicione en todo el tamaño. Entonces entro y me sale un error. Me dice que, bueno, obviamente está mal. Ahí se dieron cuenta. Asset, no, sería network porque es una imagen con una URL. Ahí está, quedó chévere. Entonces, encima de esto, voy a quitarle. ¿Qué propiedad tiene? A ver, extend body. Le pongo true. Le quito al app bar el color. Puede ser. Estoy probando para transparente. Ok, le quito la elevación. Y ya está. Bueno, no, en este caso no se ve, no ocupa todo. Voy a hacer un truco, miren. Nos olvidamos del scaffold. Ya está, me quedo con el app bar. Ya está. Ahora no tengo forma de retornar atrás. Estoy en iOS, así que por defecto viene el swipe to back gesture, que es un gesto para ir atrás. O también, si deseo, puedo ponerle un back button. Aquí. Y aquí creo que tengo que agregarle el material, ya que eliminé el scaffold y me trae ya todas las propiedades de material. Así que grabo y voy a hacer un hot restart por si acaso. Me sale error aquí porque voy a aprovechar en corregir eso, creo. Pero miren, voy a traer los datos. ¿Y qué más? Ya está. Trabajo los datos, entro y ahí está. Miren, aquí está mi botón de atrás, ¿no? Volví a traer.
está muy arriba, así que lo voy a posicionar un poco más abajo. Abajo le agrego un... Puede ser un padding o un positioning, ya depende de ustedes. Y le puedo cambiar hasta el color, ¿no? Pero bueno, vamos a solucionar lo del inicio. ¿Por qué me sale al inicio en pantalla roja? Porque la lista no se carga hasta que presione el botón. Así que voy a hacer una validación en la que les dije. Simplemente si esto es diferente de nulo, muestro el listado. Si no, voy a poner un center, un child, un texto y le voy a decir press the button, nada más, que presione el botón. Miren, voy a hacer un hot restart y ya está. No muestra nada, no sale error. Presiona el botón y ahí va a cargar y ya están los datos. Ya está, ya está, ya está. Ahora sí, vamos a seguir modificando esto. Aunque ya casi está, pero le agregamos un detallito adicional. A ver, mostramos aquí, voy a copiarme de este widget el título que usé y la descripción. Entonces aquí le puedo poner como estoy. Ajá, aquí estoy en un stack, así que podría usar un... Sí, podría usar un column aquí. Voy a quitarle esto. Todo es composición de widget, como ven. Se puede leer fácilmente, no es nada complejo. Aquí le voy a agregar una columna, porque voy a poner elementos en vertical. Ya está, miren, está muy arriba, así que este column lo puedo posicionar. Le puedo decir que se posicione en 20 a la izquierda y arriba un 100, puede ser. Y a la derecha 0, para que ocupe todo, ya está. ¿Y qué más? Esto le puedo decir que sea un stretch también. Cross stretch. Y está. Estamos bien. Aquí le voy a poner incluso un poco más grande así, para que se vea bien. Y le voy a poner el color blanco. Aquí también blanco. No se está apreciando bien, como ven. Para solucionar eso, para darle un toque un poco más moderno, le puedo poner un background atrás de otro color para que refleje. A ver, le bajo el tamaño aquí. Miren, voy a poner atrás de esta vista, de este column. Le voy a poner, o encima, podría ponerle un contenedor aquí con un color negro, pero con opacidad que sea 0.5, algo así. O podría ponerle un gradiente también. Hay muchas alternativas para esto. A ver, le pongo aquí para que se vea bien, para que se aprecie. Yo creo que está bien ahí. Y aquí le podría dar un padding de 20. Y ahí está, ¿no? ¿Qué dicen? Entonces, más o menos quedaría, ¿no? No soy bueno con el diseño, pero ahí está. Y obviamente pueden agregar más detalles aquí, ¿no? Entonces, aquí sería genial que tenga una transición de pantalla a pantalla, ¿no? ¿Qué tan complicado es hacerlo eso en Flutter? ¿Ustedes qué dicen? ¿Complicado? Miren, hay un widget que se llama Hero o Héroe. Tengo videos también en mi canal sobre eso, en un video de 1 minuto. Así que lo que voy a hacer es a esta imagen que es de listado, ponerle el widget de Hero. Me va a pedir aquí un tag o un identificador. Puedo usar el título como identificador, o ustedes podrían usar el ID o lo que sea, pero que sea único. ¿Ok? Le digo que este va a ser tu identificador. ¿Ok? Voy al detalle y a esta imagen que recibe también le voy a poner el widget Hero con el mismo identificador. Entonces tendría que estar city.title. Ya está. Guardo, presiono y está. Ya está la transición. ¿Qué les pareció? ¿Complicado? ¿Cuánto me tardó? Súper sencillo, ¿no? Y ahora ustedes están viendo que por defecto la vista va de izquierda a derecha, ¿no? Entonces miren, izquierda a derecha. La imagen sí va con todo, pero la transición de la vista por defecto en iOS es de izquierda a derecha, ¿no? Así que cuando regresa de derecha a izquierda, ¿no? Entonces, ¿podemos sobreescribir eso y cambiar eso y que sea más suave? Sí, estoy usando por defecto el Material Page Root, pero puedo usar mi Page Root Builder aquí. Y aquí me pide campos como creo que el contexto, la animación, y esta no me importa. Y aquí retorno el widget que quiero y ya está. Aquí no tengo animación alguna, miren. No hay animación. Solamente la del Hero, pero la de la transición de la pantalla no. Así que le voy a agregar un Page Transition, que también es un widget. Y en la opacidad le pongo Animation. Ya está. Ahí está. Está mucho mejor, ¿no? Ahí está. Y puedo cambiarla incluso, puedo jugar un poco más con el tiempo. A ver, tenemos Transition Duration y voy a ponerle una duración de
un segundo, va a ser un poco lento. La reversa también le voy a poner un segundo. Y ya está. A ver, ¿qué opinan? Lo mismo podría ser un hero con el título y la descripción para que viajen y no se vea tan brusco. Pero ahí va. ¿Qué tal este ejemplo? Súper básico, sencillo, ¿entendieron? Nada complicado. Obviamente, como les dije, código espagueti, pero esto se mejora con una buena arquitectura, una buena gestión de estado. Solamente fue para la demostración. Así que no digan que Flutter es espagueti, porque puedes escribir espagueti en cualquier lenguaje o plataforma. Y bueno, ¿por qué digo que Flutter es tan potente? Miren, esta es la aplicación corriendo en el simulador de iOS. La misma aplicación corriendo en el simulador de Android. Y la misma aplicación corriendo en desktop. Miren, estoy en desktop. Esto también corre en web, pero ya no puedo, ya mi computadora va a explotar. Pero también corre en web, el mismo código, no estoy haciendo nada más. Miren, aquí, esto que nos sirve. Bueno, vamos a apretar el botón más aquí y más aquí. Aquí sale error de Pixel Overflow porque no está pensado, pues no he adaptado el layout de la interfaz para desktop, pero dentro de todo se ve bien, ¿no? Aquí nada más que saltó mucho. Primero, un pequeño cambio aquí. En vez de color rojo, quiero ahora que sea verde quizás. Ok, grabo. Y vieron que automáticamente el color cambió en todo, ¿no? Estoy desarrollando y viendo cómo queda en cada plataforma. Aquí vamos a ver, no cargó. Ahí está. Hago esto. Entro al detalle. Ya está. Funciona igual en todas. Y aquí también, ¿no? Se ve mucho más grande aquí en desktop. Voy a achicarlo un poco. Y ahí está. Ya se ve como un dispositivo móvil. Ahora, ¿recuerdan los problemas iniciales del Reach and Retention, del High Quality, Time to Market, Affordability? Ahora, ¿cómo le explicamos esto con Flutter? Reach and Retention, que necesitamos lanzar aplicaciones para Android y para iOS rápido. Ok, ya vieron que el mismo código para la misma aplicación. High Quality Look and Feel, podemos crear cualquier cosa. Ahí depende mucho del diseñador UI que decida qué UI vamos a usar. Si quiere también podemos diferenciarlo para cada plataforma o tener la misma experiencia del producto, ¿no? Y miren algo importante. Miren, este es un listado, como un listado. Estoy en Android, en el simulador de Android. Miren, cuando llego al límite hay como una sombra, una luz, ¿no? Lo cual así es como se comporta en Android normalmente. Y miren en iOS aquí a la derecha. Tiene el rebote clásico, ¿no? Entonces respeta el comportamiento de cada plataforma. Igual en Android cuando entro y presiono aquí el botón de back, va hacia atrás, ¿no? Entonces respeta. Ya tenemos el Quality Look and Feel, el Reach and Retention, Time to Market, me permite iterar rápidamente. ¿Qué les pareció la iteración ahora con Flutter? Rápida. Y Affordability, que hay menos gastos en cuanto a la contratación de equipos. ¿Qué les pareció? Yo lo hice solo esta demo para las dos plataformas, incluso para esto, pero bueno, ahí está. Entonces con Flutter podemos solucionar este tipo de problemas. Y para cerrar, ¿qué empresas están usando Flutter? Hay miles, hay desde empresas pequeñas, medianas, grandes, gigantes. Voy a darle algunos ejemplos nada más. Serían Alibaba, Google Ads, Google Pay, Hamilton Musical, Nubank, Ubuntu, Toyota, eBay. Son entre las más conocidas. Pero, ¿qué tal ustedes? ¿Ustedes están usando Flutter en su empresa? Si están usándolo, déjenlo en los comentarios. Y bueno, gente, espero que les haya ayudado esta charla. Me hubiese gustado darla en persona. Ya en un momento se dará cuando pase todo esto. Déjenme sus comentarios qué les pareció. Si usan Flutter en su empresa, qué les parece. Y yo ya me despido y los veo en el siguiente video o en la próxima charla.